Buenos días todavía, Dios te bendiga. Vamos a seguir escudriñando la palabra, ¿verdad? En este caso seguimos con el libro de Samuel. Estamos en el capítulo 20, ya avanzamos en el otro video eh, de este capítulo, ya vimos algunas cosas, ¿verdad? Hasta el 14 y nos quedamos en el versículo 14. Entonces, este capítulo 20 relata cómo David va a Jonatán para buscar su respaldo, ¿verdad? Recordemos que Jonatán es el príncipe de Israel, ¿verdad? El heredero de la corona y tiene influencia tanto en el propio pueblo de Israel como en el ejército y como en la guardia real, en la propia casa de Saúl, ¿verdad? Y latino entonces aquí David porque realmente Jonatán era el único que podía hacer algo por él. Ni siquiera Samuel, perdón, pudo hacer algo por él. De hecho, Saúl va incluso a ver a Samuel para preguntarle a David, ¿verdad? Entonces aquí David latinó buscando la ayuda de Jonatán, que era la segunda persona más importante en Israel, con mayor influencia más bien en Israel. Eh, entonces, quedan en este punto, en la práctica, quedan tanto, tanto como Jonatán como David en averiguar, ¿verdad? Si Saúl todavía le va a dar persecución, ¿verdad? Entonces, verso 14, y si yo viviere, harás conmigo misericordia de Jehová para que no muera. Eso lo dijo David, pero, y no apartarás de misericordia de mí, de mi casa para siempre. No, perdón, te lo está diciendo Jonatán. Cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David en la tierra, no dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Entonces aquí Jonatán sabe, y bueno, obviamente ya sabe en ese punto, en el 15 Saúl es desechado, ¿verdad? Jonatán ya sabe que su padre, en este capítulo del 20, David, Jonatán sabe que su padre ya pierde el reino, y cuando muera ya no va a quedar como príncipe, ¿verdad? Pero no sabemos cómo fue que se enteró que David era el que le seguía. En el otro video los comenté que cuando empezaron a profetizar, que hubo varios grupos de gente que empezaron a profetizar, que no está escrito que profetizaban. Entonces aquí en este versículo del 15 me hace entender que lo que profetizaban era, lo que Saúl escuchó fue que David era el siguiente rey. Eso me induce, sino como ni siquiera Samuel le dijo a David que iba a ser el próximo rey. Entonces, aquello que profetizaban que no está escrito realmente en el versículo 19 donde sucede, tal vez sea que están profetizando el futuro rey David. Entonces, eh, aquí entonces Jonatán se entera, o sea, aquí ya sabe Jonatán que su papá ya no será, o sea, cuando muera ya no va a haber más reino en casa de Saúl, ¿verdad? Entonces se preocupa por su propia casa, ¿verdad? Por sus hijos, por su familia, ¿verdad? Entonces, porque dice aquí mismo, cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra, no dejes que el nombre de Jonatán se ha quitado de la casa de David. Y recuerden, todos los hijos de Saúl se murieron, hasta Jonatán se murió, hasta Jonatán fue muerto en la última guerra que libraron contra los filisteos. Y solo quedó uno vivo, que fue el que tenía los pies mal, creo. Y no sé si estaban chuecos o era cojo, pero tenía los pies mal. Y ese es hijo de este Jonatán, el único que quedó. No me acuerdo cómo se llama, pero ahí incluso le hicieron una canción, una alabanza. Dice, vas a ponerte la ropa del rey, vas a comer en la mesa. Algo así dice la alabanza. No me acuerdo cómo se llama la persona. Bueno, entonces Jonatán se preocupa por su propia casa, ¿verdad? Pues sabe que... eh, pero me parece muy interesante el que pecó contra Dios y contra sí mismo, porque él quería asesinar a David, ¿verdad? Fue Saúl, ¿verdad? Entonces, ¿por qué todos los hijos de Saúl se murieron? Hasta Jonatán. ¿Por qué? Hay cosas interesantes en la Biblia. Recordemos incluso ya en el reino de David, que cuando David era rey y todo, que hubo una escasez, hubo una sequía, algo así, y entonces David consulta con Dios
y le pregunta por qué hay tanta sequía. Dice, no, pues es que Saúl le dio persecución a una tribu o algo así. Y si quieren que se quite, entonces entreguen 5 de los hijos de Saúl muertos a, a la tribu esa que le dio persecución a Saúl. Entonces, aquí vemos probablemente la razón por la que se murieron todos los hijos de Saúl fue por el propio pecado de Saúl, ¿verdad? Aquí vemos, aún así me parece muy grave que toda la casa haya sido asesinada más porque pecó Saúl. Lo que pasa es que recuerden que Saúl era el rey y permitió que mucha gente pecara. Él pudo recuerden cuando fueron a la guerra contra una ciudad de los filisteos y que tomaron el botín cuando les había dicho que no. Entonces permitió que mucha gente pecara. Él como rey pudo haber dicho, si toman de ahí, entonces los reprendo o no se los permito. Pudo haber evitado eso. Aquí lo que hizo Saúl fue que mucha gente pecara, ¿verdad? Él pudo haberlo evitado, ¿verdad? Eh, y por eso yo creo que el pecado fue mayor, porque era mucha la gente que él permitió que se descarriara cuando estaban a su mando, por eso era rey. ¿Verdad? Entonces, pienso que si Saúl les hubiera exhortado al pueblo, si el pueblo no le obedecía, entonces a Saúl quedaba limpio, porque él hizo su parte, ¿verdad? Reprenderlos y tratar de calmarlos. Creo que incluso hay un proverbio que dice cuando no hay profecía el pueblo se desenfrena. Entonces, vamos a seguir analizando, ¿verdad? Como les dije, hay cosas que en la Biblia no me gustan. eh, Más bien que necesita más estudio. Entonces, en la imagen vemos dos personas, David y Saúl, David y Jonatán, ¿verdad? Entonces, probablemente el que esté mejor vestido, la persona que esté sentada, probablemente es Jonatán porque está más vestido, más ornamentado, ¿verdad? Y el que está de pie probablemente sea David, ¿verdad? Recordamos que puede ser su ropa más sencilla, ¿verdad? Probablemente sea ese David el que está de pie. Bueno, entonces la verdad que no me gustó la imagen, porque relata dos personas muy grandes ya, ¿verdad? Cuando la Biblia me da a entender que eran muy jóvenes. No llegaban a los 30, tal vez entre 25 y menos de 30, no llegaban a los 30 los dos. Aquí se ven personas muy adultas. Entonces busqué otra imagen que le copiara más a este pasaje. Y encontré esta, ¿verdad? Dos muchachos, ¿verdad? Eh, de hecho son dos famosos. Es la única que encontré así. Son creo que es DiCaprio y el del Hombre Araña. McGear creo que se apellida. ¿Verdad? Entonces creo que esto es lo que le cabe más, ¿verdad? Dos muchachos, eh, le cabe más a la historia. Eh, vamos a usar nada más por motivo de conciencia. Yo realmente no veo tele, pero vamos a usarle más nada más para darnos una idea, la verdad, de más o menos qué edad tenía. Entonces Jonatán con David. Vamos al versículo 16. Dice, así hizo Jonatán pacto con la casa de David, diciendo, requiere los Jehová de la mano de los enemigos de David. Verso 17, y Jonatán hizo jurar a David otra vez, porque la amaba, pues la amaba como a sí mismo. Como le dije, eran pues sumamente amigos, tal vez uña y mugre, por así decirlo, ¿verdad? Eh, Recordemos que que David vivió mucho tiempo, varios años allí en el palacio de Saúl, ¿verdad? Entonces se conocieron mucho, o sea, se tenía una gran amistad, ¿verdad? Vivían en el mismo palacio, porque Jonatán vivía en el palacio de su padre todavía. Entonces, eran grandes amigos. La Biblia dice que la amaba como a sí mismo, o sea, se denota una gran amistad por parte de Jonatán. Verso 18, luego le dijo Jonatán, mañana es nueva luna, y tú serás echado de menos, porque tu asunto estará vacío. Recuerden que cuando era nueva luna, hacían una comida, ¿verdad? El rey. Creo que era inicio de mes, creo que la luna nueva, para dar un inicio de mes.
Tendrá que averiguarlo. Eh, Verso 19. Entonces estarás pues 3 días y luego descenderás y vendrás al lugar donde estabas escondido, el día que corrió esto mismo. Esperarás junto a la piedra de Esel. Entonces, este Jonatán va a averiguar en esos 3 días, va a tratar de tocar el tema más bien con Saúl, ¿verdad? Recuerden que Saúl ya estaba muy irado con David y en esos 3 días iba a tocar el tema para ver qué pasaba. Y por eso dijo a David, espérate 3 días para se calme, para que me dé chance de tocar el tema, ¿verdad? Que busque ocasión, cuando esté más contento, entonces toco el tema. Entonces, verso 20 dice, yo tiraré 3 saetas hacia aquel lado, como ejercitándome al blanco. Luego enviaré al criado diciéndole, ve, busca las saetas. Y si dijera al criado, he allí las saetas más acá de ti, tómalas, tú vendrás porque paz tienes. Y nada más lo viaje. Entonces aquí lo que va a entender Jonatán es que le va a dar una señal, porque este David va a estar demasiado de lejos como para que lo escuchara, ¿verdad? Y no le va a buscar para que Saúl no supiera dónde está David. Entonces le dice, le da la señal que iba a tirar la lanza y que si el criado le iba a buscar más lejos, entonces David corriera. Y si, o sea, si este Jonatán tiraba la lanza muy lejos, eso debe entender que se fuera. Y si la tiraba cerca, entonces quiere decir que se quedaba. Entonces en eso quedaron. Dice 22. Mas si yo dijera, muchacho, así, y allí las saetas más allá de ti, vete porque Jehová te ha enviado. En cuanto al asunto de que tú y yo hemos hablado, este Jehová entre nosotros dos para siempre. Mm, Entonces, aquí lo que hace Jonatán es asegurarse, ¿verdad? De asegurarse la descendencia, ya que, de que sus descendientes, sus hijos, no los tocaran, ¿verdad? Entonces, como David era el próximo rey, entonces le pidió que los cuidara. Verso 24. David pues se escondió en el campo y cuando llegó la nueva luna, se sentó el rey a comer. Y el rey se sentó en su silla como solía en el asiento junto a la pared. Y Jonatán se levantó y se sentó Abner al lado de Saúl y el lugar de David quedó vacío. Creo que Abner era general de su ejército, creo. Entonces aquí están en la cena, ¿verdad? Para dar inicio al mes, me parece. Y, y empiezan a comer. Entonces 26, más aquel día Saúl no dijo nada, porque se decía, le habrá acontecido algo y no está limpio. De seguro no está purificado. Entonces creo que era como un tipo Pascua o algo así. Porque tienen que recordar que para cada fiesta había que purificarse. Que, que de la ropa, que tu casa limpia, que no sé cuántas cosas más. Verso 27. Al siguiente día, el segundo día de la nueva luna, aconteció también que el asiento de David quedó vacío. Y Saúl dijo a Jonatán su hijo, ¿por qué no ha venido a comer el hijo de Isaí hoy ni ayer? Entonces eran 3 días de comida, de convivio más bien. 28. Y Jonatán respondió a Saúl,
David me pidió encarecidamente que le dejase ir a Belén, diciendo, te ruego que me dejes ir, porque nuestra familia celebra sacrificio en la ciudad. Y mi hermano me lo ha mandado. Por lo tanto, si he hallado gracia a tus ojos, permíteme ir ahora para visitar a mis hermanos. Por esto, pues, no ha venido a la mesa. Entonces aquí ya lo que hace Jonatán es tocar el tema ya en el segundo día. ¿Ya? Y entonces se encendió la ira de Saúl contra Jonatán, su hijo. Le dijo, hijo de la perversa y rebelde. ¿Acaso no sé yo que tú has elegido al hijo de Isaí para confusión tuya y para confusión de la vergüenza de tu madre? Entonces aquí Saúl se da cuenta que Jonatán no va a matar a David, aun siendo que si muere David probablemente él sea el siguiente rey, ¿verdad? Aún sabiendo eso sabía Saúl que de esta manera, haciendo que los bienes del palacio siempre sabía que había una amistad entre ellos dos. Entonces Saúl se da cuenta que trata de tocar el tema, que conoce dónde está David. Ya, entonces Saúl dice, ¿por qué quiero tocar el tema? Entonces se vieron, hablaron, platicaron. ¿Verdad? Entonces 31 dice, porque todo el tiempo que el hijo de David viviere sobre la tierra, ni tú estarás firme ni tu reino. Mira pues, ahora extráemelo porque ha de morir. Entonces, aquí Jonatán se da cuenta que ya, o sea, no tiene remedio Saúl y quiere muerto David como sea, ¿verdad? Eh, 32. Y Jonatán respondió a su padre Saúl y le dijo, ¿por qué morirá? ¿Qué ha hecho? Y entonces Saúl le arrojó una lanza para herirlo a su propio hijo, ¿verdad? De donde entendió Jonatán que su padre estaba resuelto a matar a David. Entonces incluso se enojó tanto Saúl que quiso no sé si matarlo, pero sí herirlo. Dice aquí, para herirlo, no para matarlo. No iba a matar a su propio hijo, pero sí iba a herir. 34. Se levantó Jonatán de la mesa con exaltada ira y no comió pan. El segundo día de la nueva luna. Ahora tenía dolor a causa de David porque su padre le había afrentado. 35. El otro día de mañana salió Jonatán al campo al tiempo señalado con David y un muchacho pequeño con él. Entonces aquí ya le iba a avisar, ¿verdad? Jonatán a David lo que había sucedido. Ya que su papá lo quería muerto y que incluso le hirió a él y eso. Y dijo al muchacho, corre, busca la saeta que yo tiraré. Y cuando el muchacho iba corriendo, y tiró la saeta de modo que pusiera más allá de él. O sea, recuerdo que la señal era si Jonatán tiraba la saeta, la lanza, muy lejos, quiere decir que David se fuera. Aquí donde tira la lanza muy lejos, entonces es con eso David entiende que se tiene que ir. Llegando el muchacho a donde estaba la saeta de que Jonatán había tirado, Jonatán dio voces tras el muchacho diciendo, ¿no está la saeta más allá de ti? Y él volvió a gritar, Jonatán tras el muchacho, corre, date prisa, no te pares. Y el muchacho de Jonatán recogió las saetas y vino a su señor. Entonces la señora era, si Jonatán tiraba la saeta lejos, David se tiene que ir. Y eso fue lo que hizo. Pero ninguna cosa entendió el muchacho, solamente Jonatán y David entendían de lo que se trataba. Entonces si Jonatán buscaba a David, probablemente su padre lo iba a encontrar. Bueno, vamos a terminar rápidamente, aunque bueno, son casi 20 minutos. Vamos a terminar rápido esto para tener que ir a desayunar. Entonces David se tenía que ir, ya no había remedio, entonces ya tenía que escapar. De hecho, creo que se va con los filisteos. Eh, ya no me rodeé por el desierto muchos años. Incluso se casa David en el desierto. Se le olvida que está casado con Mical. Luego dio Jonatán sus armas a su muchacho
su paje de armas y le dijo, vete y llévalas a la ciudad. Y luego que el muchacho hubo oído, se levantó David del lado sur y se inclinó otra vez para recostarse hasta la tierra, y besándose el uno al otro. Lloró el uno con el otro, David lloró más. Entonces se despidieron. Aquí Jonatán se deshace de su paje de armas y se encuentra con David y y se despiden. Se despiden prácticamente una gran amistad entre esos dos. Eh, Incluso tal vez pelearon juntos, porque David era un guerrero y Jonatán era el príncipe. Tal vez hasta pelearon juntos en una batalla, una guerra, ¿verdad? Y David siempre ganó. De hecho, como les dije, me parece muy interesante que mientras fue siervo de Saúl, David nunca perdió una sola guerra, pero sí perdió varias después que fue rey. Me parece interesante. 42, y terminamos con este, dice, y Jonatán dijo a David, vete en paz, porque ambos somos jurados por el nombre de Jehová, diciendo, Jehová esté entre tú y yo, entre tu descendencia y mi descendencia, para siempre, y se levantó y se fue. Y él se levantó y se fue. David y Jonatán entró a la ciudad. Entonces aquí se despiden. Jonatán se va para la ciudad y David se va al campo, o sea, al desierto. Después llegó con los filisteos. De hecho, David era muy famoso. Era muy conocido entre los filisteos porque le había hecho la guerra. La verdad que era un gran guerrero David. Eh, bueno, eso lo dejamos para otro capítulo. Entonces aquí vemos en la imagen ya para referirnos a la gran amistad. Aquí, bueno, son dos actores, pero aquí estamos representando a David y a Jonathan. Una gran amistad entre dos personas. Será todo, será todo. Déjame tu comentario, si quieres que te salude, si quieres que te pregunte algo específico. Hámelo saber, Dios te bendiga.